Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá estamos en otro resumen semanal, ¿sí? Los índices siguiendo las correcciones que después de haber perdido, ¿no? Las zonas de corto plazo que habíamos hablado la semana pasada, ¿sí? En la zona de 4.50, 4.51 el SPY, perdón, y 4.49, ¿sí? Perdimos esa zona, ¿sí? Y como habíamos dicho en ese momento, esto fue hace 2 viernes o el viernes anterior, no me acuerdo. Sí, que sería el viernes anterior, vamos a decir, a ver, no sé si tendré razón o no, pero creería el viernes anterior, si perdemos esta zona, probablemente íbamos a ir a la zona de 4.44, sí, a la zona más de largo plazo, sí, los niveles semanales, la zona de 4.44, 4.41 hasta 4.36, que es el mínimo de 2021, y bueno, ya empezamos a llegar a esas zonas, ¿no? Por ahora creería ya que este nivel ya, digamos, era un nivel de corto plazo, ya no tiene importancia alguna, ¿sí? Y creería que ya empiezan a ser niveles donde probablemente el índice empieza a encontrar algo de sostén. Podemos ir hasta 4.36 tranquilamente, ¿sí? 4.37 en realidad, antes de resumir el alza, pero ya nos acercamos a niveles donde probablemente empieza a aflojar, ¿sí? No creo que tengamos un movimiento alcista muy importante, ¿sí? O sea, creería más que tiene pinta esto de que mientras está arriba de 4.36, creería que probablemente, ¿sí? Se quede consolidando un tiempo más. Obviamente esto no es a prueba de fallos, puede pasar que rompa 4.37 e intente corregir muchísimo más. O también intentar al alza de nuevo. Por ahora, mientras esté arriba de 4.37, me sigo inclinando a que va a resumir al alza. Pero lo que estoy viendo también es que la volatilidad sigue en niveles bastante elevados a nivel semanal. Y no me sorprendería si que hagamos un movimiento bastante similar a lo que fue abril. Sí, fíjense que abril, prácticamente desde la primera semana de abril hasta la segunda semana de mayo, es decir, un mes y medio, ¿sí? El índice básicamente lo único que hizo fue nada, básicamente, ¿sí? Lo que hizo fue consolidar después también de una suba bastante considerable, incluso no tan considerable como la que fue esta última suba, ¿sí? Y creería que lo más natural sería quedarnos consolidando. ¿Dónde diría que probablemente encuentre techo de la consolidación? Diría más o menos si respetamos la zona de 4.44, 4.36, probablemente 4.44, 4.36 sea como la zona a observar, ¿sí? de soporte, y la zona de resistencia diría que probablemente esté entre 4.56 y 4.53, ¿sí? Creería que puede quedarse ahí un buen tiempo. Eh, donde creo que seguramente la consolidación esté acabada y tengamos un movimiento más a la alza, arriba de la zona esa de que acabamos de mencionar, 4.56, y a la baja la zona de 4.37, ¿sí? En base cierre semanal, me gustaría un poco más, ¿sí? Fíjense acá, ¿sí? Pero bueno, es cuestión de esperar a ver cuál es la resolución, ¿sí? Después, bueno, mensual no hay mucho que decir. Falta mucho todavía. Por ahora es un muy buen testeo de esta zona. Incluso podría ir un poco más abajo, como decíamos, los 4.37 me parece que sería una buena zona que vuelva a probar, ¿sí? Pasamos al Nasdaq. El Nasdaq también empezando a llegar a la resistencia así doble de 2022. ¿Sí? Los mínimos de 2021 en el Nasdaq están mucho más abajo. Esta zona creería que es mucho más clave, ¿sí? Esta sería la segunda zona que observaría en caso de romper los 360, ¿sí? Y también lo mismo, ¿no? El Nasdaq sí está mucho más comprimido, fíjense que comprimió muchísimo la volatilidad comparado al Standard Poor's, ¿sí? Entonces puede ser y fíjense que llegó a niveles donde históricamente fue donde terminó de resolver las consolidaciones al alza. Puede ser que el Nasdaq sea el que marque camino, puede ser, ¿sí? Pero bueno, por ahora también tiene pinta de querer seguir consolidando un poco más. Las zonas claves también 366, 365, 80 es donde está hoy, básicamente, y 360 redondo, creo que son las zonas más claves
del Nasdaq. Y la verdad que el diario no dice mucho también cuando había perdido esta zona más o menos de acá, esta consolidación entre 70. Decía que probablemente vayamos a probar los niveles semanales. Y bueno, por ahora estamos ahí. No hay nada que preocuparse. Mientras banque 360, 359, creería que probablemente también lo mismo, ¿no? El camino de menor resistencia siga siendo al alza. Y por ahora es simplemente una corrección y por un poco también empezar a hacer aflojar, ¿sí? Los indicadores semanales, que la verdad que no hacía rato, pero no descomprimieron un poquito, ¿sí? El mensual, no mucho, ¿sí? Fíjense que estos 360 son clave. Tranquilamente podemos ir a probar esa zona antes de volver a salir al alza, ¿sí? Más o menos indica lo mismo que el, que el semanal, ¿sí? Después, diario, la verdad que tampoco veo mucho, pero también, si va a ser una consolidación, diría que 379 y 382 probablemente sean la resistencia a esta consolidación, y 366 y 360 probablemente sean el soporte, ¿sí? De ser una consolidación, esperaría ver eso, y arriba del gap, más o menos en la zona de 3, sí, 381 y monedas 382, arriba de esa zona, con cierre diario, creería que probablemente la consolidación se acabó y vaya a los máximos históricos ahí por la zona de, me acuerdo bien, 397, 400 y monedas, ¿sí? El Dow, por ahora rechazando la zona de la semana pasada, la verdad que es el que más en máximos está, ¿sí? También le está costando esta zona que era bastante clave, que son de los máximos pasados. Para mí, sí, al Dow también le queda un poco más de corrección. 347, 345 sería una linda zona para corregir, sobre todo porque es el que más fuerte está, ¿sí? Y sería bastante sano una pequeña corrección a esa zona. La volatilidad está bastante en mínimos, pero bueno, diría que le falta al Dow. Para mí le falta probar esa zona antes de salir, pero bueno, si cierra arriba de 355, lo más probable es que esto haga en base a cierre diario a nuevos máximos históricos y siga para arriba, ¿sí? El Russell, ¿sí? De corto plazo, perdió esta zona bastante clave, pero está soportando la zona de 190, ¿sí? ¿Por qué es clave la zona de 190? Porque es en base cierre diario el último máximo. Fíjense que es una zona que le estaba costando bastante, ¿sí? Que rechazó ya 2 veces y ahora cerró en base cierre arriba de esa zona, ¿sí? Mientras esté arriba de 190, ¿sí? Creería que por lo menos de corto sigue bien, ¿sí? Fíjense que esta zona era bastante clave, y cuando lo perdió está bien, era 191, de 191 a 190, la verdad es que no es un movimiento tan aprovechable como fueron los del resto, ¿sí? Fíjense que es básicamente un 0,8, pero bueno, era la zona clave porque era la zona de gap y la próxima zona, que es justamente los 190, tenías también un gap, ¿sí? En base cierre, que diría que prácticamente no cerró. Así que mientras banque este gap, si quieren, vamos a bajar esto porque ya en realidad esto era muy de corto plazo y ya no tiene mucha validez. Diría que 190 es muy clave, ¿sí? 190 es muy clave. Por lo menos eh, que en base semanal lo mantenga para poder mantener toda esta estructura mensual, ¿sí? Alcista, para apuntar a esta zona, ¿no? Si pierde los 190, la verdad es que se pondría bastante pesado. El diario ya está pesado, pero bueno, se pondría pesado el semanal, porque es esta zona también que es bastante clave. Y en el semanal no tenés mucho más sustento, ponerle que puedas apuntar a la zona 183, pero bueno, bastante más abajo. Y diría que es bastante clave de aguantar estos 190, más que nada en base al semanal y en base al mensual, que son para mí ahora mismo los dos horizontes temporales más importantes en el Russell como para poder apuntar esos máximos, ¿sí? Después, bueno, Bitcoin, la verdad que no mucho. Sí, el semanal sigue consolidando, ¿sí? Tuvimos un movimiento bastante agresivo a la zona de 30 a 200, rechazó,
se volvió a meter abajo de 21.500, pero tampoco está teniendo ese follow through, ese seguimiento, decir, ¿viste? Desvío, acá tenés un desvío. Tuviste ese movimiento a 28, ¿cuánto es? 28.570, la verdad que yo esperaba mucho más abajo. Va, mucho más, no, en 28.400, pero me gusta más en 28.000. Otro desvío que fue el miércoles, ¿sí? Otro desvío más. Y ahora la verdad que está bastante aplacado, ¿sí? La verdad que la volatilidad está bajísima. Y puede ser que esa baja volatilidad nos lleve a 28.000, mientras estemos abajo de 21.500 es probable, ¿sí? Y hay un cierre diario arriba de 21.500, ya venimos teniendo dos, la verdad que no son las condiciones de trading ideales en este momento porque está muy difícil lo que es el tema de Bitcoin, pero bueno, arriba de 29.500 sigo pensando que vuelve a la zona de máximo, ¿sí? Los 32.200. Y probablemente siga subiendo más, pero después no hay mucho más. Como zonas clave tengo 29.500, que es la base de toda esta consolidación que luego rompió. Y la próxima zona son esta zona de los 28.000, que fíjense que más o menos tiene cierta importancia, ¿sí? La verdad que no hay mucho más. Desgraciadamente lo que hay que tener paciencia y esperar a ver para dónde resuelve Bitcoin, ¿sí? Dominancia, eh, pareciera que está terminando de corregir, ¿sí? Después de venir corrigiendo bastantes meses, mientras está arriba de 48 el semanal, para mí sigue siendo alcista. Y de corto, mientras esté arriba de 49.40, creería que probablemente este fue el mínimo y apunte a la zona de 53. Abajo de 49.5, lo más probable es que vuelva a la zona de 47.80-48, que es el techo de todo el rango que tuvo desde 2021 a 2023, ¿sí? Pero bueno, acá también es para seguir esperando, probablemente diría para mí, ¿no? Va a ir a la zona 53 y probablemente ahí intente corregir un poquito más, o sea, un poco más en tiempo, ¿sí? Y un poco más en términos porcentuales, ¿sí? Pero bueno, básicamente eso es todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana y una buena próxima semana de trading. Hasta luego.